¿Huyen las empresas españolas hacia paraísos fiscales o España es un paraíso fiscal? Parece que los políticos españoles no se ponen muy de acuerdo entre cuál de las dos narrativas les gusta más. Así que bueno, nosotros vamos a verlo. Venga, vamos allá. En España, en 2023, parece que según se van moviendo los vientos políticos, interesa más una narrativa, la de que España es un paraíso fiscal para intentar subir los impuestos a las empresas, o interesa más otra narrativa, la de que España o las empresas españolas se van a otros países con impuestos más bajos que son paraísos fiscales porque pues quieren evadir impuestos en España. ¿Cuál de las dos tiene más sentido? Bueno, primero vamos a empezar poniendo de relieve esta aparente paradoja que nos presentan los políticos, sobre todo al espectro de la izquierda españoles. Vamos a ver. Primero, por ejemplo, aquí el bueno de Julen Bollain nos dice que pues España, si vemos aquí en porcentaje sobre PIB, las empresas españolas estarían pagando muy pocos impuestos, muy poca parte del PIB o del peso de PIB sobre impuestos. Pero a la vez, el bueno de, bueno, en el mismo sentido, el bueno de Julen Bollain nos dice, cuidado porque pues las empresas además están pagando cada vez menos, que por cierto esto es verdad, pero esto es verdad para todas partes del mundo, no solo verdad para España. Entonces pues vemos la evolución del tipo efectivo sobre sociedades y vemos que está cayendo. Incluso vemos que en el último año que él nos presenta pues un 8,3%, lo cual parecería bajísimo, de hecho sería de los países más bajos del mundo. Ahora vamos a ver alguna gráfica donde vamos a ver que hay países con 0%, pero bueno, de los grandes países desde luego estaría entre los más bajos del mundo. Pero el bueno también de Julen Bollain nos dice, a la vez que nos dice que las empresas están pagando muchos impuestos en España, muy pocos impuestos en España, nos dice, cuidado que en el caso de Ferrovial es un buen momento para dejar claro que las empresas se van de España, es decir, dejan de recaudar 4.300 millones de euros al año por la evasión fiscal de las multinacionales hacia paraísos fiscales. Pero curiosamente ya se define a España como un paraíso fiscal, lo cual pues parece que no tiene demasiado sentido. Según interesa la narrativa, España es un paraíso fiscal. Según interesa la narrativa, España sería un infierno fiscal y las empresas se mueven, se van, huyen hacia los paraísos fiscales. Aquí la buena Yolanda Díaz nos dice algo similar. Ahora vamos a tratar todas estas cifras. Nos dice, no puede ser que una peluquería tribute al 17,5% y una gran empresa lo haga solamente al 3,9%. España necesita, que es donde evidentemente donde nos van a intentar colar que es una buena idea subir los impuestos, España necesita una reforma integral del sistema fiscal y un impuesto a grandes fortunas, que es como nos lo están intentando vender. Y bueno, aquí vamos a tener a Yolanda Díaz explicándonos su visión sobre este problema. Hay injusticia fiscal, es real, y hay un mandato constitucional, el artículo 31. Hoy una peluquería, un pequeño negocio, tributa al 17,5%. Una gran corporación lo hace al 3,8%. Sinceramente, creo que, como dice nuestra Constitución, quien más tiene, más debe de contribuir a nuestro país. Y además creo que hay que hacerlo con diálogo, sin lugar a dudas. Creemos y defendemos implementar el impuesto a las grandes fortunas, no de forma coyuntural, sino de manera permanente, y con un debate sereno en nuestro país, ¿no? Pero sí de manera permanente. Hemos de reformar en profundidad el impuesto de sociedades para que, como decía, las grandes empresas aporten más y las pequeñas empresas mucho menos. Como vemos entonces, la narrativa es las empresas no pagan muchos impuestos, especialmente las grandes empresas. Por lo tanto, tenemos que ponerle más impuestos a esos ricos que no pagan nada y se llevan su dinero a paraísos fiscales. Pero veamos cómo cuadra esta narrativa con otra narrativa que nos impulsa también la propia Yolanda Díaz. Vamos a verlas. Estemos observando hoy cómo sin rubor una empresa española nos diga que traslada su domicilio social a Holanda porque allí las condiciones fiscales son mejor. Estamos hablando de dumping fiscal y, por tanto, soy clara. Tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales y el dumping fiscal no puede existir. Estemos observando paraísos fiscales y dumping fiscal, como veis. Y aquí Pablo Echenique pues nos dice algo más o menos similar. Las grandes empresas solamente pagan un 5,1% de impuestos y las pymes y las familias pagan mucho más.
Por lo tanto, hay que hacer algo. ¿Qué es ese hacer algo? Evidentemente todo esto está coordinado. ¿Qué es ese algo? Subir impuestos. Pero luego, una vez más, pues a Pablo Echenique, igual que a Yolanda Díaz, igual que pues a toda la izquierda española, no le importa para nada ser consecuentes con su propio mensaje, y cuando impulsan otra narrativa, impulsan completamente la contraria. Por ejemplo, como dice aquí en un tuit que, por cierto, ha borrado Pablo Echenique, nos dice: si una empresa, como de hecho lo hace Ferrovial, comete un acto de piratería económica, de marcharse a un paraíso fiscal, después de recibir un montón de dinero público español en ayudas y subvenciones, lo tiene que devolver. Vamos a presentar bla bla bla. Bueno, otra vez más, simplemente, ¿qué es lo que van a presentar? Pues una justificación para intentar subir los impuestos, o para intentar, en este caso, echarle la culpa, en este último caso sería para echarle la culpa a las empresas de pues los problemas que tenga España, si recauda, si no recauda, si hay déficit fiscal. Es culpa siempre, evidentemente, de otro. Nunca van a ser culpa de los que están ahora mismo en el gobierno. Entonces, bueno, desde este punto de vista, como veis, pues están haciendo pues lo que podríamos llamar un populismo barato, toda la izquierda española, con el tema de los impuestos, las empresas y el dumping fiscal, y la posibilidad de que España sea un paraíso fiscal, que pues no ocurre en ningún lugar más que en sus trasnochadas mentes. Bueno, vamos a ver si efectivamente España es o no es un paraíso fiscal. Y aquí pues vamos a empezar suave, vamos a empezar con algo sencillito, y aquí lo que tenéis pues es una gráfica en la que podemos ver cuál es el impuesto actual en España a las empresas, y esto es un impuesto nominal. Ahora vamos a ver la diferencia entre un impuesto nominal y el efectivo, pero este es el impuesto nominal. España no es que sea el peor país de la OCDE, estos son países de la OCDE, no es que sea el peor país de la OCDE, pero desde luego pues tampoco es el mejor. Lo veis aquí, lo he puesto, lo he resaltado en rojo, y veis que España pues efectivamente está más o menos en la mitad, quizá un poquito por arriba de la mitad, pero no destaca ni para bien ni para mal. Una cosa que sí tenía razón Julen Boyain, de la única debe ser que tiene razón, es que sí efectivamente han caído y ha tendido a caer el impuesto de sociedades, al menos el impuesto nominal de sociedades, ha tendido a caer en todas partes del mundo. Como veis aquí, pues en el año 2000 es el rombo que tenéis aquí en todos los países, y veis que pues en el año 2000 era prácticamente superior en todos los países, y en el año 2010 casi en todos los países también era superior ahí. Es decir, sí hay una tendencia mundial a bajar el tipo nominal de sociedades. En España también. Y en España pues tampoco es que sea el que lo haya hecho con mayor fuerza, y más o menos, como digo, España está más o menos ahí en la mitad. Entonces, ¿dónde está la clave aquí? La clave, o sea, ¿por qué? ¿De dónde sale la cifra? Esa que nos dicen, de repente nos dicen, dependiendo del año, nos dicen un año la fiscalidad es el 3,9% de las grandes empresas, otro año nos dicen el 5,1%, otro año nos dicen el 6,1%. Y esto viene principalmente pues de un informe, o de una serie de informes que saca la agencia tributaria. Y son una serie de informes que realmente pues está bastante mal hecho. Entonces, la pregunta es, ¿en qué está mal hecho? ¿Dónde está el problema? Y aquí pues lo que voy a hacer es pues fijarme en unos cuantos artículos que ya ha publicado Rayo, y básicamente cada año esto lo comenta Rayo. Por lo tanto, aquí se nos genera un doble problema. El primero es que muchas empresas españolas operan fuera de España. Por ejemplo, Telefónica está en medio de Latinoamérica, el Santander, pues yo que sé, está en Estados Unidos, el BBVA está en México, está en Turquía, y bueno, así prácticamente de las grandes empresas españolas todas tienen un pie, o al menos la gran mayoría tienen un pie fuera de España. Y la clave aquí, y donde tergiversa todo y la propia agencia tributaria lo reconoce, es que pagan impuestos en los países donde realizan actividades, y cuando nos dan el dato nos dicen muchas veces el dato de los impuestos que se pagan en España con el dato de los beneficios globales que tienen esas empresas. Por lo tanto, no tiene sentido decir que pagan un 6%, un 5%, un 3%, un 4%, sobre los impuestos globales, cuando evidentemente han pagado impuestos en México, en Turquía, en cualquier país de Latinoamérica donde estén las empresas españolas. Por lo tanto, se están comparando cosas que no tienen sentido. No tiene sentido que vayan a pagar un impuesto sobre una actividad que no han realizado en España y que lo paguen en España. Eso no tiene ningún sentido. Y el segundo, que es el gran problema de los holdings, es que muchas veces, al ser los holdings un grupo de empresas, a veces una empresa tiene beneficios y otra empresa dentro del holding tiene pérdidas. Y la ley les permite compensar los beneficios de unas con las pérdidas de otras. Por lo tanto, cuando uno coge solamente los beneficios y no le resta, como no lo hace la agencia tributaria, no le resta la otra parte o sea, no le resta las pérdidas que tiene el grupo, cuando ves cuánto vas a pagar en conjunto, se queda todo pues mucho menor. Esta es la gran idea de, bueno,
digamos, misterio detrás de esas supuestamente paraíso fiscal español, que no lo es para nada, evidentemente. Entonces, bueno, ¿cuánto pagan entonces? ¿Cuál es el pago efectivo que hacen en las empresas? Las empresas, se supone, con la ley actual en España, tienen que pagar un 25% de sociedades. ¿Cuánto pagan realmente? Pues aquí tengo un extracto de un artículo del propio Rayo, donde explica todo esto que os estoy diciendo, y nos dicen, esto es del año 2015, ahora os voy a dar datos más actualizados, que pues estas empresas, las empresas del IBEX 35, tuvieron o pagaron un impuesto del 26,5%. Es decir, más impuesto todavía que el nominal. Eso no tendría mucho sentido, pero simplemente es porque en España, como ya habéis visto, bajaron los impuestos de sociedades y en el momento que Rayo calcula esto, el impuesto estaba o en el 28 o en el 30. Por lo tanto, el impuesto efectivo que pagan sí es algo menor porque siempre siempre hay algo de ingeniería fiscal, eso sin ninguna duda lo hay siempre, pero pues sobre todo hay algunas formas legales, evidentemente, de bajar algo, como veis no mucho, pero bajar algo la factura impositiva. En cualquier caso, pues esto está muy lejos de parecer un paraíso fiscal, ¿no? Pagas un cuarto de lo que ingresas. Pero vayamos con intentar comparar, porque a lo mejor en España pues se sigue pagando muy pocos impuestos en comparación con el resto del mundo. Nadie diría que pagar un 25%, un 26,5% es un paraíso fiscal, pero intentemos comparar con el resto del mundo. Y para esto, pues voy a utilizar unos datos de un artículo académico o semiacadémico, un informe más técnico de la OCDE. Entonces, en ese informe nos encontramos esta tabla. Y esta tabla es pues lo que podemos llamar la tasa impositiva por cada país y por cada sector. Entonces, como veis aquí, hay sectores en los que, o también os he puesto a poner aquí a España pues, resaltado, y como veis, pues España no destaca en nada. Para bien no destaca en nada y en general, bueno, solo destaca para bien bueno, ni siquiera aquí. Pensé que en Solar Power Generation iba a destacar, no, tampoco. No destaca en nada. Los impuestos españoles, pues son, incluso en este momento, que eso creo que es el año 2016, son, en el mejor de los casos, promedio y probablemente un poquito peor que el promedio. Comparar, por ejemplo, con países, pues, yo qué sé, pues tenéis aquí un país como Islandia, que todo el mundo cree que es un paraíso socialista, pues resulta que tiene los impuestos de los impuestos más bajos. Pero me vais a decir, bueno, está muy bien, Dani, pero estos datos que me has dicho, 2016, es posible que en 2022, 2023, pues esto se haya quedado ya obsoleto y efectivamente ahora mismo, después de, yo qué sé, los gobiernos del PP o algo así, pues tengamos una situación en la que los impuestos en España sean muy bajos. Bueno, después de 4 años de gobierno socialista uno podría pensar, bueno, a lo mejor podrían haber hecho algo para cambiarlo. Pero bueno, veamos, esto es el año 2021, que es el último año donde actualiza los datos la OCDE. Son los mismos datos que hemos visto antes, solamente que ahora agrupados para todas las empresas y calculados en función pues en comparación con el resto del mundo y, como digo, datos mucho más actualizados. Como digo, mismos datos que antes, misma metodología que antes, se pueden comparar países, habrá países que tengan muchas empresas fuera y otros que no las tengan, pero estos son datos perfectamente comparables. Y esta es la gracia, comparar datos comparables. Entonces, ¿dónde está España? Una vez más, está más o menos en la media del pelotón. España no es un país, otra vez, que tenga un impuesto de sociedades bajísimo, pero tampoco es ni muchísimo menos un paraíso fiscal. Los paraísos fiscales están en esta parte, si lo quieres llamar paraíso, más bien refugio fiscal, pero bueno, los refugios fiscales están en esta parte de aquí de la derecha. Todo esto que veis aquí, como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y todo eso, que tienen un impuesto del 0%, un nominal de 0 y un efectivo de 0. Entonces, ¿dónde está España? Pues como veis ahí, lo tenéis en rojo, pues más o menos mitad del pelotón. Ni para bien ni para mal. Si las empresas se van de España, posiblemente los impuestos no serán la principal razón por la que lo hagan. Ya muchos hablan de inseguridad jurídica y tendrían toda la razón del mundo, pero tampoco, evidentemente, nadie va a venir a España por los impuestos bajos. Si uno te va a impuestos bajos, fíjate que tenemos por aquí a la derecha: Irlanda, Reino Unido, pues Chipre, países que están en la misma legislación que nosotros, que tienen acceso a la Unión Europea y que, pues oye, ¿para qué voy a ir a España a pagar mucho más? No tendría tanto sentido. Por lo tanto, ni una ni la otra. España no es un paraíso fiscal, está muy lejos de serlo, y en algo sí tienen razón Buyain, por ejemplo, cuando nos dice que, oye, las familias y las empresas, es verdad, es un infierno fiscal, perdón, para las familias y para las personas individuales, pues sí, es un infierno fiscal, evidentemente, pero
no es un paraíso fiscal para las empresas, tampoco es un paraíso fiscal para las grandes empresas. Y de hecho, pues como estábamos viendo al principio del vídeo, el simple hecho de que utilicen una narrativa u otra de que las empresas se quieran ir de España, entre otras cosas por la inseguridad jurídica, pero los impuestos desde luego no ayudan nada, es un poco pues intentar exponer también el problema de la izquierda que tiene muchas veces a la hora de avanzar narrativas que no tienen ninguna base en la realidad, como acabamos de ver durante todo el vídeo. Así que bueno, con esto terminamos este vídeo sobre el sistema fiscal español y las narrativas que se generan en redes sociales. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, porfa, dejadme like y suscribiros al canal y darle a la campanita. Y si queréis ver vídeos pues, similares a este y queréis colaborar con el canal, os dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.